Bueno, hay acuerdo, pero mañana será llevado a votación en el Congreso y el día 5 en el Senado. No todos los demócratas están felices, ni tampoco todos los republicanos. De hecho, ya algunos han anunciado su voto en contra. Así que la pregunta es qué va a pasar. Tenemos al joven Marco Frieri con nosotros, analista demócrata. Gracias por regresar a la mesa. Y tenemos a Anthony Verdugo, también es joven, ¿no? Eso es decir, el joven. Sí, yo aquí en el medio, haciéndome pasar por joven, cuando no lo soy. A ver, lo que no es nuevo ni joven es esta disputa del techo de la deuda. ¿Estás feliz con el acuerdo? Yo creo que el acuerdo, primero hay que celebrar que sí, un acuerdo porque éramos muy pesimistas en lo que se podía lograr. Hoy tenemos un acuerdo que satisface por lo menos a ambos partidos, por lo menos a las bases del partido. Como bien dijiste, hay que ver qué pasa ahora en la Cámara. McCarthy necesita a todos sus votos, incluyendo a su ala más radical, la ala conservadora que ya ha emitido quejas. Hay que ver, pero yo creo que el acuerdo satisface las necesidades de ambos. Se hace un trabajo responsable de reducir el déficit en lo posible, sin afectar los servicios claves del Estado, sin reducir el gasto de defensa, que es supremamente importante. Y también se ceden unos puntos que querían los republicanos. Va a haber más complejidad en recibir ayuda para la ayuda de alimentos. Va a haber, se aprobó para que se construya el oleoducto de West Virginia para sacar más gas natural. Aquí ambos han ganado. Y lo importante ahora es que McCarthy demuestre que tiene control sobre su caucus y se pase esta ley que es urgente. Tenemos menos de una semana para pasar un techo de la deuda, que si no, el riesgo sigue ahí, el riesgo de no pagar nuestra deuda. Veo que estás conforme. Bueno, dicen que cuando ¿Estás conforme tú? Dicen que cuando tú haces un acuerdo y tienes de ambos partidos que están descontentos, es porque has llegado al centro, has llegado al medio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Los republicanos se están quejando porque quieren 1.5 trillones de dólares aumentado o que permita ser aumentado la deuda. En este acuerdo son 4 trillones de dólares. O sea, se va a añadir 4 trillones de dólares. Y esa es la queja más grande que tienen los republicanos. La otra queja que tienen también es de que no se va a usar todo el dinero de COVID, que no se había gastado, para rebajar la deuda. Creo que se va a usar 28 billones de dólares en vez de los 50 billones que es lo que estaban disponibles. También no va a reducir mucho los fondos que van a la tesorería, al IRS específicamente. Creo que los reduce por 2 billones de dólares, que es muy poco. Pero por la ala izquierda, los extremistas están quejándose porque hay que trabajar. Porque el programa SNAP, que es un programa federal de alimentos, ahora va a requerir trabajo en intercambio para esos beneficios. A ver, vamos a entrar en los puntos, en los 4.000 millones de dólares. Yo hice un montón de anotaciones para el programa de radio, ¿no? Que, a ver cómo los aprovecho aquí. Vamos a ver qué dice la jefa de presupuesto de Biden. Adelante. So, this isn't about Republicans or Democrats. If you get into who won, who didn't, you lost already. When you're talking about default, it is the American people won today, especially when it gets to the president's death, because we have avoided what would have been absolutely catastrophic. Look, we've seen government shutdowns, and I think people understand what the feel is. Thankfully, we have not seen default in this country. So we talk about catastrophe. Since we have not seen it, have not felt it, I think people think it's a little hyperbole. It is not. A ver, bueno, vamos a ver qué dicen los republicanos que están en contra para cerrar con las opiniones de allá. Adelante. At the end of the day, the only person that would default in this town is Joe Biden, unless Republicans default on the American dream by voting for this bad bill. That is why this group will oppose it. We will continue to fight it today, tomorrow, and no matter what happens, there's going to be a reckoning about what just occurred unless we stop this bill by tomorrow. ¿Qué va a pasar? ¿Necesitan esos votos? No, porque tienen los demócratas. Siempre y cuando tengan por lo menos 150 republicanos votando a favor y después... Pero hay demócratas en contra. Aquí tengo la lista y bien en contra, ¿eh? Sí, pero... al punto de que Biden ha tenido a salir a decir que lo que están diciendo esos demócratas no es real. Ha tenido que salir a enfrentársele. No, es curioso, duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero va a pasar, va a pasar. Y va a pasar porque yo creo que el impulso está ahí de ambos partidos, el liderazgo ciertamente y la Casa Blanca. Y cuando vaya el Senado, ya Mitch McConnell ha dicho que está de acuerdo.
Yo me hice una lista, a lo mejor, esta es una opinión mía, ¿no? ¿Qué se dieron los demócratas y qué se dieron los republicanos, no? Más o menos, no voy a decirla todo. ¿Qué se dieron los demócratas? Los demócratas se dieron el tema de mayor obligaciones de trabajo para obtener ayuda. Pero no para Medicaid. No para SNAP. ajá. Para No SNAP. tocan el Medicaid. Correcto. No tocan el Medicaid. Se dieron que recortar los gastos de lo que no se ha usado en la pandemia, ¿verdad? Correcto. Una parte, No todo. no todo. Oye, 28 billones, no Es 50. una cantidad 20 millones, asombrosa, ¿no? Es más de la mitad. Ajá. Es más de la mitad. Entonces, se dieron también que se reducen algunos de los fondos para el IRS. Sí. Esa es una de las cosas que vi. 1.3, Eso incluye 1.4. el presupuesto o algunas partes del presupuesto del CDC, que tiene lógica. Si ya se acabó la pandemia, ¿por qué seguir Claro. dándole dinero al CDC? Y yo pregunto, ¿por qué seguir dándole dinero a la Organización Mundial de la Salud? Le cortaron el dinero y ahí me enteré, y se enteró medio país, de que le estaban dando dinero a China para combatir el COVID. Más o menos como le siguen dando dinero a Afganistán, a los talibanes, ¿no? Entonces, le cortaron el dinero a A un China. enemigo y una pandemia que no existe ya en esa proporción. Lo que pasa es que en el momento ese yo recordé, la lógica era, si no se acaba el COVID en China, se sigue esparciendo. No, estoy hablando de Correcto. ahora. Pero Estoy ahora, hablando de ahora. Ajá. Supuestamente no va a haber nuevos impuestos, pero no logré, porque son ¿cuántos? 95 páginas. 29. sí. Ajá, 99. No logré ver, no va a haber más impuestos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un año? Hasta que se renegocie de nuevo, que va a empezar en enero De 2025. de 2025. O sea, van a esperar que pase las elecciones presidenciales. Correcto. Esa es una concesión filosófica por parte de los demócratas, porque los demócratas ustedes llevan diciendo que menos impuestos es ayudar a los ricos, o sea, que acepten que no va a haber menos impuestos. Se Esa dieron, fue una ¿no? concesión. Una concesión. Los republicanos, la concesión de los republicanos fue justo esa, porque ellos querían volver a vivir este episodio en marzo del año que viene, para que fuera un tema de campaña, lo cual ha sido una concesión responsable porque el país no tiene por qué volver a pasar por esto antes de una elección. Esto no debe ser politizado, este es el presupuesto del país y debe ser tratado por personas responsables y no debe ser utilizado como lo vimos ahora. El como presupuesto del país es el dinero del contribuyente. ¿Ok? Y entonces tú no puedes decir no lo vamos a politizar porque es la responsabilidad y empieza la responsabilidad con la Cámara Baja de Representantes para determinar el presupuesto y para ser responsable en decidir cómo se va a usar ese dinero que no es nuestro, que es el dinero del contribuyente. Ahí, te digo la verdad, yo creo que se debe de haber debatido el año que viene. no Pero en el además, 25. en una democracia, hacer política es administrar un presupuesto. Digo Sí, yo. eso es lo básico. eso es En lo nuestros básico. países donde estamos metidos en otros enredos peores. Los gastos discrecionales no militares se van a mantener fijos este año y va a crecer solo un 1% en el 2025. Ahí yo vengo una pregunta. Los demócratas tienen una contradicción, porque cada vez que quieren mortificar a los republicanos le dicen, bueno, rebajemos los gastos militares, que son solo el 3% del Producto Interno Bruto. Pero, ¿cómo tú vas a rebajar los gastos militares? Tienes una guerra en Ucrania. Tengo claro, el presupuesto militar se va a incrementar por 3%. Y este incremento de 1%, cuando tú Un lo 1% en el 2025. decía. lo relacionas con la inflación, que va a seguir estando un 2-3%, significa un decrecimiento en el presupuesto nacional. Y esto simplemente es para balancearlo con el efecto de la inflación. Pero eso no va a generar un crecimiento real en el gasto federal, en los gastos discrecionarios de no defensa. Una de las cosas que también se quejan los republicanos es de que cuando viene los permisos de reforma para petróleo, para explorar, dicen que esa reforma es mínima. O sea, que no es suficiente para crear una independencia petrolera para el pueblo americano. Vamos a hacer eso cuando regresemos de la pausa. Ustedes me dicen que me equivoco o no. ¿Qué se dieron los republicanos? ¿No? Entonces, ¿qué se dieron los demócratas? ¿Qué fue lo que se dieron los republicanos? Y al final vamos a ver si hay ganadores o perdedores en esta historia. Volvemos. Continuamos hablando del acuerdo sobre el techo de la deuda. Habíamos visto que, según mi punto de vista, que se dieron los demócratas, que se dieron los republicanos. Primero, los republicanos le llaman la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Y a eso te dice cuál es la idea de republicana. ¿Quién ¿no? puede estar en contra de una ley de... Te puedo hacer una lista de gente que puede estar en contra, pero larguísima. Se dieron que la ley
de reducción de inflación, ¿no? Que los republicanos han dicho que realmente creaba inflación porque era más gasto, más circulante, de Biden, pues continúa más o menos igual. Por el perdón a los estudiantes va a quedar intacto, pero sin embargo, los estudiantes con deuda que tengan un perdón que fue pausado durante la pandemia, ¿no? Temporalmente durante la pandemia, sí deben empezar a volver a pagar. Los republicanos se dieron que van a aumentar los beneficios de comida para los homeless, aunque ganaron ahí que también para veteranos. Sí. Los republicanos han criticado que estos planes de alimentaciones a homeless en distintas ciudades lo que hace es que haya más homeless. Se dieron ahí, ¿no? Sí. En ese punto. No se redujo el gasto público sustancialmente, solo que no se va a aumentar. Bueno, querían reducir los gastos por 131 billones de dólares, ¿no? En este acuerdo, luce ser, Fox News reportó que eran 136 billones de dólares que se iban a rebajar. La tasa de crecimiento es lo que es, la tasa de crecimiento. Sí, pero lo que se prometió es, no vamos a gastar más, pero no es que vamos a reducir el gasto. En Washington tú nunca reduces, tú lo que reduces es la tasa de crecimiento. Lo otro que hablabas de la energía, va a haber facilidades para ciertos energías tradicionales, pero los demócratas ganaron también para energías renovables. Pero no todo lo que querían. Ahí se dieron los demócratas. Ahí se dieron y eso es parte de las quejas del ala más liberal del partido. Curioso, los republicanos se quejan de que no fue suficiente para las tradicionales, ¿no? Correcto. Ahí estamos, ¿no? Otra cosa que noté, no todos los medios enfocan igual. Depende de cuál es la impresión. Tú lees New York Times y hay un enfoque. The Guardian, los británicos están más preocupados por nuestro presupuesto que por el de ellos. Es una cobertura enorme, gigante, etcétera, ¿no? Los demócratas, ¿de qué se quejan? De las exigencias de trabajar para recibir ayuda, ¿no? Pramila Jayapal, ¿sabes? La que es miembro del caucus progresista, dijo que el aumento de esta obligación era una mala política. Yo lo que no entiendo es eso. Para recibir qué ayuda tienes que estar trabajando, porque si pierdo el trabajo, no tengo trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a tener que estar trabajando para pedir o no incluye ayuda por desempleo? Como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Y me imagino que aquí también lo que se está hablando de que hay requerimientos de algún trabajo, quizás es un trabajo medio tiempo, no es algo completo. Pero siempre has tenido que demostrar que estás buscando trabajo. Ciertamente que estás buscando trabajo y que estás, en este caso, haciendo algún tipo de trabajo. No va a ser suficiente para suplir tus necesidades y por eso necesitas ayuda del gobierno. Yo imagino que eso no incluye ayuda por desempleo, porque si no tienes trabajo, ¿cómo te van a exigir? No, es SNAP, es el programa SNAP específicamente porque Medicaid está exento completamente. Y Medicaid fue una de las concesiones que hicieron los republicanos, pues ellos querían originalmente incluir el programa de Medicaid. Los demócratas se quejan, he visto esta queja, que en realidad, lo que tú acabas de decir, que no se debió nunca hacer esa negociación. Que el techo de la deuda se debe de, negociar, que la reducción del presupuesto se debe negociar aparte. Correcto. ¿Sí? Bueno, no solamente eso, en 2 ocasiones por lo menos, el presidente Biden amenazó con invocar la 14ª enmienda a la Constitución. Es una interpretación alegre de la 14ª. Total. Pero es una contradicción también con la ley del techo de la deuda. Pero si el gobierno, si el Estado él no quería negociar con sus deudas y sus obligaciones, él no quería negociar. Puede haber un techo de la deuda, tiene que haber. O sea, hay una contradicción y es el único de los pocos países en el mundo que tiene un techo de la deuda de Estados Unidos. El Congreso debería fijar cuánto quiere gastar y si el gobierno se quiere endeudar X cantidad, que esto no es lo que quiere hacer el gobierno, está en plena facultad. Idealmente sin duda, y los estados lo tienen. Mira la Florida todos los años balancea su presupuesto. Washington ha habido una propuesta por ya años, más de 20, 30 años, la enmienda de balancear el presupuesto. No ha recibido el apoyo político que necesita para salir de la Cámara y del Senado y mandarlo a los estados. Eso que dice, verdad, hay que aclarárselo. El único que puede pedir prestado para balancear el presupuesto es el gobierno federal. El único. Si no, imprime más dinero. Los estados estarían y nuestros queridos municipios impriman más dinero, es lo que hacen. Nada que impriman más dinero. Y eso devalúa el valor del dólar. Es un desastre. Lo sabemos que es un desastre. El líder de la minoría demócrata apoya el acuerdo.
Correcto, correcto. Ya dijo que en el caso de los republicanos, como estamos viendo, no tengan los votos suficientes, el Partido Demócrata le llegará a suplir esa diferencia. La diferencia es, y aquí en donde McCarthy está en una desventaja, porque esto va a pasar, ya pasó el comité de reglas hoy en la Cámara Baja, y mañana pasa en la Cámara y pasa en el Senado, como dije hace unos minutos. Pero la oposición que se está enfocando de la prensa es la oposición republicana. Sin embargo, hay oposición demócrata, pero ahí casi no se están nombrando, no se enseñan las caras, las personas. Los votos son mínimos Espérate. Y no conllevan ningún riesgo. Espérate. Y los votos republicanos también son mínimos y tampoco llevan a ningún riesgo, porque si no, yo no estuviera diciendo aquí que va a pasar, porque va a pasar. Sabemos que los votos están ahí. Pero lo que pasa con McCarthy es que McCarthy tiene no solamente oposición de la ala de su partido, 10, 15 republicanos, pero también la oposición que tiene de la prensa. Entonces él está en una posición bien difícil, porque él tiene que salir ahora y decir, hemos negociado algo bueno, cuando tiene la prensa contra él y tiene unos republicanos que la prensa está aumentando la voz de ellos. Y eso es una posición muy difícil para McCarthy. Lo que yo noté leyendo es que cada uno, los republicanos quieren demostrarle a sus constituyentes o a la base, sí, es lo que es. Nosotros ganamos, ¿no? Y entonces está la frase de, por eso los demócratas están tan bravos. Pero los demócratas a su base tienen que decirle, nosotros ganamos y los republicanos no lograron nada, ¿no? ¿Por qué? Esto expone la división ideológica que tenemos en el país. Eso es lo que expone. Los demócratas quieren beneficios sin trabajo. Los republicanos quieren... No, es una de las razones que los demócratas que están opuestos a esto es porque requiere trabajar para el programa SNAP. Y hay demócratas que no quieren eso. Hay demócratas que no quieren que la gente tenga que pagar sus casas. Ahí tienes el apoyo del Partido Demócrata a la ley. El partido no, los extremistas están diciendo que no están de acuerdo por requerimiento de trabajo. Los republicanos están diciendo que hay que trabajar para esos beneficios. Sharon Parrott, que es el presidente del Centro de Prioridades de Presupuesto y Política, que es una organización cercana al Partido Demócrata, un think tank considerado progresista, la palabrita de moda, dice que los cambios en el food stamp van a traer hambre y pobreza a los más viejos. Y esto es lo que el propio Biden salió a decir que eran preocupaciones ridículas. Porque hay excepciones. Hay exenciones en el programa para los requerimientos de trabajo. O sea, ellos han tomado eso en consideración. Lo que está diciendo esta señora es una mentira, es una falsedad. Y eso es lo que yo creo que los republicanos tienen que hacer. Ellos tienen que mostrar que ellos son el partido de trabajo, de responsabilidad, y que negociaron esto en contra de la voluntad de la Casa Blanca y la prensa. Los republicanos hablando de responsabilidad fiscal. Y si vamos atrás 30 años, de la época, 40 años con Reagan, el partido que en su gobierno ha incrementado más la deuda ha sido el Partido Republicano. No, Reagan incrementó la deuda por 100%. Obama lo hizo. ¿Cuánto lo hizo Bush, hijo? ¿Cuánto lo hizo Trump? Trump solamente en su reducción de impuestos que se iban a pagar con crecimiento económico, que aumentaron la deuda por 2.3 billones de dólares. Esos son $7,000 más por cada americano. Solamente en eso. Pero en total él lo incrementó 6 billones de dólares. ¿Dónde está la responsabilidad fiscal? Te voy a hablar de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el gobierno Biden, desde el déficit que recibió de Trump, ya lo redujo a la mitad. Eso es responsabilidad fiscal. No, estamos hablando de la deuda nacional. No estamos hablando no, son dos cosas diferentes. El déficit es lo que tú tienes anualmente. La deuda nacional es en donde tú estás debiendo todo en total. Y ahora esto va a subir de 31 trillones a 35 trillones de dólares en el próximo año y medio. 35 mil millones. Quiere decir que son 4 trillones, no billones, trillones. No, sí, pero a ver, billón en español es 1 millón de millones, otra cifra. Sí. Entonces, billion es trillón, 1.000 millones. Por lo tanto, son 35 mil millones, que son 4 mil millones más de deuda. Pero yo esta cifra la estoy viendo los republicanos y no sé de dónde lo sacan, porque el techo de la deuda no se ha incrementado. El techo de la deuda se ha suspendido. Por ende, no tiene efecto hasta el 2025, enero de 2025. No, sí se ha aumentado por 4 trillones. Se suspendió y por 4 trillones. Son 4 mil millones. Y esa misma suspensión se hizo 3 veces bajo el gobierno de Trump. Entonces, se aumentó. ¿Por qué niegan lo que han hecho? Porque Trump estaba dispuesto a negociar. Biden no quiere negociar.
bajo ninguna circunstancia. Es más, quiere invocar la Constitución para poder hacerlo por Pero orden ya se ejecutiva. hizo. Y eso lo que hace es quitarle la voz No, al pero pueblo. hay, por ejemplo, yo Y sí he la visto voz a demócratas, no voy a calificar si radicales, de izquierda, qué sé yo, pero he visto a demócratas diciendo que no debería haber techo de la deuda. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que la Yo deuda, creo- que en algún momento lo han propuesto o no. Sí. El techo de la ley del techo de deuda va en contradicción con la 14 enmienda. Es un tema que hay que discutir y por eso se... O sea, que debería eliminarse el techo de es la un deuda, que tema el gobierno se endeude hasta donde no, pueda. No, porque para hasta eso donde está quiera. el Congreso y el Congreso de Estados Unidos nunca se endeudó hasta donde quiera. Nunca Depende del día que salvo una crisis. un partido tenga mayoría absoluta. Depende del presidente. ¿No? Con Biden, con Obama se endeudó. Tremendo. Bueno, entonces, para cerrar, ¿se aprueba en el Congreso en la Cámara Baja? Yo creo que sí, bipartidario. Sí. ¿Y el Senado? El Senado también. Lo También. preocupante son la ala radical del Partido Bueno, Republicano. por lo menos por el momento hemos resuelto. Después veremos, hay que sacar la cuenta. Y los extremistas de los demócratas. Ok. Bueno, no lo digo yo porque es que estamos en una pelea por el lenguaje también, ¿no? También. Él le escuché decir extremista también a los republicanos. McCarthy no puede perder 4 votos, máximo 4 votos. Ok, bueno. Hablemos de algo